Rafael Pérez de Vega y soy uno de los nietos del doctor Rafael de Vega Barrera. Mi abuelo nació en Zuazar, Burgos, el 23 de marzo de 1989. Estudió bachillerato en Burgos y posteriormente se fue a estudiar la carrera de medicina a la Facultad de Valladolid. Cuando terminó la carrera, su tío Ángel le propuso que se presentase a unas oposiciones que había para la plaza de director provincial del Hospital de Lugo. Realizó unos brillantes ejercicios y por unanimidad se le concedió la plaza. Llegó en el año 1916 aquí a Lugo y ese mismo año ya vio las deplorables condiciones que había sanitarias en esta provincia. En un principio empezó a realizar sus operaciones en el viejo caserón de Santo Domingo, para posteriormente, cuando se inauguró en el año 1930 el Hospital de Santa María, ahí ya realizarse sus intervenciones de una forma más higiénica y con mejores condiciones. Mi abuelo pues era una persona republicana, una persona con ideas sociales, una persona que ayudaba muchísimo a los más desvalidos, a la gente que no tenía posibilidades económicas, y realizó muchas operaciones y muchas atenciones a gente que realmente no podía pagarlas. Él, en la estancia que estuvo aquí en Lugo, también construyó un hospital o un sanatorio, mejor dicho, en el cual operaba de forma privada a los pacientes. Y también, por supuesto, colaboraba, era el director del Hospital Santa María. Cuando estalló la guerra civil, mi abuelo fue detenido el 24 de julio de 1936. Del 20 al 24 de julio de ese mismo año en Lugo fue acusado de que dio cobijo a unos obreros que venían de Monforte y Sarriá al Hospital de Santa María, del cual era el director del hospital. Entonces, la mañana del 24 de julio fue arrestado y concretamente en esta celda donde estamos ahora pasó casi 100 días. En esos 100 días sufrió multitud de vejaciones, humillaciones y maltratos. No obstante, en su estancia en la cárcel salió 2 veces para operar a un niño que se llama Ángel Hermida, que sufrió un accidente muy grave, y al capitán Barragán. Este capitán Barragán sufrió, limpiando el arma reglamentaria, sufrió un disparo y como el único médico en ese momento que tenía más fama y era más competente para hacer esta operación, pues se lo vinieron aquí a coger a mi abuelo a esta celda y se lo llevaron para operar. Es curioso que en el transcurso de la operación, cuando terminó la operación, a mi abuelo le propusieron que se fugase, pero mi abuelo dijo que no, porque él no había hecho nada, él tenía una familia aquí en Lugo y por lo tanto él, si no había hecho nada, pues no tenía miedo de nada. Pero como todos sabemos, todo eso al final no surgió ningún efecto y mi abuelo pues fue sometido a un juicio sumarísimo. Aparte de él, otras 4 personas también en ese juicio fueron condenados a muerte y mi abuelo, concretamente el 21 de octubre de 1936, a las 6 de la tarde fue fusilado. En esta misma celda escribió unas cartas a su mujer y a sus hijos. Concretamente, las fechas son el 18 y el 19 de octubre, unos días antes que le fusilaran, y una de ellas está sin datar. Yo recomiendo a la gente que lea esas cartas, porque en esas cartas van a ver quién era mi abuelo, qué gran persona fue y el crimen
que se cometió contra él. Esas cartas las tengo publicadas en una página web que es muy fácil, es www.rafaeldevega.es, y en esa web están esas cartas que escribe a sus hijos. Esas cartas no le fueron entregadas nunca a su mujer, porque un hermano de su esposa la retuvo, porque en esas cartas eran tan tristes que no se atrevió en ese momento a dárselas a su mujer. Posteriormente, en el año 83, esas cartas, motivadas por la muerte del hermano de su mujer, su esposa se las entregó a los hijos. Y esas cartas, todo el mundo ya las conoce, han sido publicadas en varios sitios, y realmente pueden ver ahí cómo fue la vida y obra de mi abuelo. Aparte de lo que fue la muerte de mi abuelo, fue la repercusión que tuvo toda su familia. Nada menos que a mi abuelo y a los 4 compañeros que fusilaron ese mismo día, les impusieron una multa de 1,5 millones de pesetas de las de antes, ¿sabes? Lógicamente no tenían esa cantidad, y como tal, según la ley de responsabilidades políticas, les embargaron todos los bienes. Es decir, mi abuelo tenía aquí un chalet y un sanatorio y unas propiedades, y todos ellos se lo embargaron. Posteriormente, en el año 52, le indultaron y le devolvieron todos los bienes previo pago de una multa de 25.000 pesetas. No obstante, la familia fue durante toda su vida marcada, señalada y con un trato vejatorio. Mi abuelo, poco antes de fusilarle, encomendó en una de sus cartas que sus hijos tenían que reivindicar su nombre, porque él no hizo nada malo a nadie, no hizo ningún mal. Entonces, precisamente yo he cogido el testigo de la familia, porque creo que es necesario que la gente sepa lo que pasó, lo que fue mi abuelo, lo que fue su vida y lo que fue su obra. Y eso se debe de conocer.